Buenas tardes, mi nombre es Alic Bosques, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí y el día de hoy voy a hablarles sobre los trastornos del sodio y el equilibrio hídrico. Las irregularidades del equilibrio del sodio y el agua ocurren con mayor frecuencia simultáneamente y son algunas de las anormalidades electrolíticas que más comúnmente encontramos en las salas de emergencia. Debido a la naturaleza cercana que hay entre el sodio y el agua y también el límite rígido que pone el cráneo del sistema nervioso central, no hace de extrañar que síntomas presentados relacionados con este desequilibrio sean de tipo neurológico y que puedan llegar a ser devastadores. Ahora, la diferencia entre un síntoma mínimo y uno que sea potencialmente mortal está en la rapidez con la que se da el cambio de concentración del sodio. Ahora, una vez ya les digo una pequeña introducción, podemos pasar a la fisiología, en el que vamos a empezar hablando sobre el agua total del cuerpo, que representa un 60% del peso corporal total. Este representa 60% y está dividido en líquido intracelular y el líquido extracelular, como ven, 40 y 20% respectivamente. Este último se divide en 2/3 en un líquido intersticial y en un 5% de líquido intravascular. Tenemos una fórmula que la presento aquí, que es el peso corporal total igual al peso en kilogramos por el factor de corrección, que se los enumeré aquí en esta tabla. Tenemos desde el factor de corrección de los recién nacidos hasta el factor de corrección de los ancianos, tanto femeninos como masculinos. Es muy importante que sepamos de que el soluto principal del líquido extracelular es el sodio y que tiene una concentración en promedio aproximado de 140 miliequivalentes por litro. En cuanto a la regulación de este soluto, el del sodio, hay dos mecanismos: el mecanismo de la vasopresina y la regulación de la sed. A medida de que la concentración del sodio extracelular va cambiando, es que se van a presentar las sintomatologías relacionadas con el desequilibrio del sodio. Entonces, como ya mencioné, tenemos dos mecanismos de regulación, pero en un paciente sano, para poder que este equilibrio del agua se dé, se necesita una ingesta de 1 a 3 litros de agua diario, y esta cantidad de agua va a reemplazar aquella que hemos perdido, ya sea por pérdidas insensibles y también por producción urinaria. En cuanto a la osmolaridad plasmática, pues esta va de 275 a 290 miliosmoles por litro y se puede calcular utilizando la fórmula que aquí presento. La osmolaridad sérica es igual a 2 por el sodio más la glucosa entre 18 más el nitrógeno de urea entre 2.8. En un paciente sano, los riñones van a intentar reabsorber o excretar agua para preservar la osmolaridad normal. Como ya mencioné, pues hay dos mecanismos de regulación. En el caso del de la vasopresina, está dado por una hormona con su mismo nombre, o también llamado hormona antidiurética, que se sintetiza en la glándula pituitaria posterior y que actúa sobre el túbulo contorneado distal y el conducto colector. Esto resulta en una mayor reabsorción de agua libre y lleva a un menor volumen de orina excretada y a una orina más concentrada. Con este sistema de homeostasis, cuando la osmolaridad del plasma disminuye, el ADH no se libera, el agua se excreta libremente y entonces la osmolaridad de la orina también disminuye. Por el contrario, si la osmolaridad del plasma está aumentado, se va a liberar el ADH, se va a reabsorber el agua y la osmolaridad de la orina también se va a elevar. La otra ruta por la cual se equilibra el agua es la regulación de la sed. En esta, como el ADH solo puede regular la cantidad de agua que retiene nuestro cuerpo, el mecanismo de la sed permite que un estímulo altere la cantidad de agua que se consume. Entonces, en general, la sed determina el límite superior de la osmolaridad plasmática, mientras que la regulación del agua determina el límite inferior, por lo que podemos decir de que si ambos funcionan correctamente, podemos lograr un balance hídrico adecuado. Bueno, entonces vamos a continuar con la hiponatremia.
La hiponatremia está definida como el nivel de sodio sérico en menos de 135.000 equivalentes por litro, o si la hiponatremia es severa, debe ser de menos de 125.000 equivalentes por litro. Y este se encuentra con mayor frecuencia en pacientes que están hospitalizados o en pacientes que tienen enfermedades médicas subyacentes. Los pacientes con hiponatremia tienen una mayor mortalidad en comparación con los pacientes que están normonatrémicos. Entonces, el riesgo de mortalidad con la hiponatremia se puede asociar a otras enfermedades subyacentes, como ya dije, como lo son las enfermedades cardíacas, neumonía, enfermedades hepáticas, pero no parece haber relación entre la gravedad de la hiponatremia con el aumento del riesgo de la mortalidad. Entre los síntomas de la hiponatremia, pues estos pueden ser leves o graves y se dan dependiendo de la rapidez con la que se produzca la disminución de la concentración de sodio o si hay presencia de edema cerebral. A menudo los pacientes suelen tener dolores de cabeza, náuseas, vómitos, inquietud, anorexia, también calambres musculares, letargo, confusión, pero tenemos que estar en claro de que si esta hiponatremia no se corrige, no se estabiliza el paciente, pueden descompensarse, pueden entrar en una convulsión, puede llegar a estado de coma, incluso pueden morir. Cuando los pacientes son atendidos por un médico de urgencia, el primer paso que hay que hacer es determinar el estado del volumen del paciente y la osmolaridad plasmática. Este estado de volumen del paciente a menudo dicta diferentes estrategias de tratamiento, como puede ser reanimación con líquidos, como puede ser también la restricción de los líquidos. La hiponatremia verdadera está presente con osmolaridad plasmática baja. Podemos encontrarnos a pacientes que tengan hiponatremias que pueden ser hipovolémicas, euvolémicas e hipervolémicas. Aquí tengo una tabla. Esta tabla puede funcionar para que veamos los diferentes tipos de hiponatremias que nos podemos encontrar y también como diferenciales. Empezamos, como vemos, vamos a evaluar la osmolaridad plasmática. Puede ser un paciente hiperosmolar, isosmolar e hiposmolar. Si el paciente está hiperosmolar, con una hiponatremia hiperosmolar, hay que tratar la causa subyacente. Si es un paciente con osmolaridad plasmática isosmolar, también tratamos la causa subyacente, y en caso de que sea hiperosmolar, vamos a evaluar el estado del volumen, como ya mencioné. Aquí vamos a encontrarnos si hay euvolemia, hipovolemia o hipervolemia. Empezamos por la hipervolemia. Un paciente con hiponatremia, hiposmolar, hipervolémica, el diagnóstico diferencial puede ser cirrosis, falla cardíaca y falla renal. Si tenemos a un paciente con hiponatremia, hiposmolar, euvolémica, vamos a evaluar entonces la osmolaridad de la orina. Si tenemos una osmolaridad de la orina baja, el diagnóstico diferencial puede ser polidipsia psicogénica, homostato de reinicio y potomanía de la cerveza. Si tenemos una entonces osmolaridad urinaria normal, el diagnóstico diferencial es síndrome de secreción inadecuada de ADH, deficiencia de glucocorticoides, hipotiroidismo y puede ser por fármacos y drogas. Ahora, si tenemos a un paciente con hiponatremia, hiposmolar, hipovolémica, también vamos a evaluar la osmolaridad de la orina y también el sodio en la orina. Si este está normal o elevado, el diagnóstico diferencial es pérdidas renales de agua o puede ser por el uso de diuréticos. En cambio, si estos valores son bajos, el diagnóstico diferencial son pérdidas gastrointestinales y pérdidas extrarrenales. En esta tabla entonces le presento también los mismos signos, las mismas condiciones, las hiponatremias, los ejemplos de diferenciales, pero además signos de laboratorio que se encuentran en cada una de estas condiciones, por si quieren leerlo más detenidamente. Para no hacerlo más largo, pues vamos a continuar. En el caso de la
hiponatremia, ya mencionamos los tres tipos que vamos a encontrar. En la hiponatremia hipovolémica, esta es una pérdida de agua corporal y de sodio. Por lo general, el paciente presenta signos sugestivos de deshidratación. ¿Cuáles son estos? Presión arterial baja, náuseas, vómitos, taquicardias. Y estas pérdidas de sodio y agua pueden ser causadas por daños renales o extrarrenales. Entonces, las que son causadas por disfunción renal, los ejemplos pueden ser por diuréticos, por acidosis tubular renal, insuficiencia renal, deficiencia de mineralocorticoides, y en el caso de las pérdidas extrarrenales, pues incluye diarrea, vómitos, sudoración, drenajes biliares, y también pueden ser las quemaduras. En cuanto a la hiponatremia hipervolémica, en esta encontramos un aumento en el agua corporal total, pero una disminución en los niveles de sodio. Es común que en estos pacientes tengan síntomas con sobrecarga, como puede ser ascitis, puede ser edema periférico, edema pulmonar, anasarca, y es muy común que los pacientes que presenten esta condición son aquellos que tengan insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, pacientes con cirrosis, con síndrome nefrótico, y hay que mencionar también que aquellos que tengan insuficiencia renal y sobrecarga van a tener niveles de sodio en la orina elevados, mientras que los pacientes con cirrosis, con insuficiencia cardíaca congestiva y con síndrome nefrótico tienen niveles bajos. Pasando entonces a la hiponatremia euvolémica, este es un espectro entre hiponatremia hipovolémica e hipervolémica. A menudo tienen niveles normales de sodio en todo el cuerpo, pero tienen un volumen intravascular ligeramente disminuido. Estos pacientes no presentan síntomas de deshidratación. Y la causa más común de este tipo de hiponatremia es el síndrome de secreción inadecuada de ADH. Hay un grupo de pacientes con hiponatremia euvolémica, también causado por SIAD, y se conoce como homeostato de reinicio. En estos pacientes se continúa regulando la excreción del agua con la secreción de ADH, pero el umbral se basa en un punto de ajuste de la osmolaridad más baja y la secreción de ADH es prematura. Los pacientes aún pueden suprimir la ADH y la dilución urinaria una vez ya haya retenido suficiente agua libre. Esto resulta en superar el punto de ajuste y causar una hiponatremia significativa. Esta función preservada es lo que separa a estos pacientes de otro tipo de SIAD. Continuando, entonces, vamos al tratamiento. El tratamiento se divide en dos partes, en los pacientes inestables y en los pacientes estables. Cuando los pacientes tienen síntomas de hiponatremia de forma aguda, el médico debe identificar y tratar rápidamente el desequilibrio de sodio, porque los riesgos de hiponatremia no tratada superan claramente los riesgos de corrección con medidas conservadoras. En un paciente que está neurológicamente comprometido, un paciente que está en paro respiratorio y es causado por una hiponatremia, se debe administrar un bolo de solución hipertónica y se va a administrar como solución salina al 3% en una dosis de 2 mililitros por kilogramo. Esta solución debe administrarse entre 10 a 60 minutos y debe repetirse si los síntomas graves aún son evidentes. Un bolo de 2 mililitros por kilogramo va a aumentar el nivel de sodio aproximadamente en 2 miliequivalentes por litro. Este aumento en el nivel del sodio sérico debería detener los síntomas actuales y prevenir unas consecuencias neurológicas posibles. Para que esto pase, hay que evaluar los niveles de sodio sérico constantemente, o sea, estar monitorizándolos de cerca para evitar el deterioro neurológico o que aparezcan síntomas de sobrecarga de líquidos, porque esto va a requerir un manejo adicional. En cuanto a los pacientes estables, pues el tratamiento en estos pacientes se basa en el estado del volumen del paciente.
Si tenemos una hiponatremia hipovolémica, la reposición intravascular es primordial. En cambio, si tenemos una hiponatremia hipervolémica o euvolémica, la restricción de líquidos o la eliminación del exceso es lo que debemos optar. Entonces, los objetivos del tratamiento son aumentar los niveles séricos del sodio y no superar una tasa de corrección de 10 miliequivalentes por litro a 12 en las primeras 24 horas. La base del tratamiento de la hiponatremia hipovolémica es la expansión del volumen. Este se debe iniciar con reanimación con líquidos intravenosos y se debe corregir con cualquier problema subyacente que puede estar causando esta hiponatremia. Así sea un medicamento, debemos retirar ese medicamento. Una vez que el paciente está clínicamente euvolémico, se va a evaluar los niveles del sodio. Si continúa existiendo el desequilibrio, el médico debe dirigir sus intentos de corrección según corresponda en ese paciente. A menudo, el líquido inicial utilizado para la reanimación es la solución salina al 0.9% en forma de bolos fluidos. A medida que se restablece el volumen intravascular, el ADH ya no se secreta, la función renal mejora, el exceso de agua libre puede ser excretado. Entonces, el médico debe garantizar el control estricto de la producción de orina. Eso es muy necesario. Y si resulta que no podemos estar pendiente de esto, pues podemos apoyarnos en la colocación de un catéter Foley. En cuanto al tratamiento de pacientes con hiponatremia hipervolémica y euvolémica, con frecuencia y más comúnmente, como ya dije, nos conlleva a la restricción de sodio y agua. Y puede también complementarse con el uso de furosemida o cualquier otro diurético de asa, siempre y cuando sean situaciones específicas que lo requieran. Sin embargo, en pacientes estables, la optimización de cualquier condición médica subyacente generalmente va a corregir la hiponatremia. Ahora, el edema cerebral. A través del desplazamiento de agua de las reservas extracelulares, ocurre para equilibrar la hiponatremia relativa en el espacio vascular. Para combatir que esto pueda causar demasiados cambios homeostáticos, el cerebro va a perder solutos rápidamente para tratar de prevenir de que se cause un edema cerebral más profundo. Sin embargo, la hiponatremia se corrige demasiado rápido y estos mecanismos aún están intactos, las células cerebrales se van a encoger a medida que se va reponiendo el sodio sérico. Se ha establecido que la corrección del sodio no debería ocurrir más rápido que aproximadamente 0.1 miliequivalentes, 0.5 a 1 miliequivalente por litro o un total de 10 a 12 miliequivalentes en 24 horas. Una vez ya se ha identificado al paciente que tiene hiponatremia y ya se ha iniciado el tratamiento, el médico debe verificar con mucha frecuencia los niveles de este electrolito. Y es prudente que se evalúe aproximadamente cada 2 horas para permitir una orientación estrecha hacia el tratamiento del paciente. Se ha demostrado en informes de casos que si el nivel de sodio del paciente comienza a corregirse demasiado rápido y el ajuste del líquido intravenoso no es el adecuado para poder retrasar este cambio, el paciente hiponatrémico puede llegar a requerir una infusión de líquidos hipotónicos para disminuir nuevamente los niveles de sodio. Estas medidas se van a realizar para evitar que el paciente llegue hasta una complicación que es bastante grave y temida, que es el síndrome de desmielinización osmótica, que voy a hablar enseguida. Este síndrome clínico es iatrogénico, irreversible, síntomas neurológicos y ocurre, como ya dije, después de la corrección rápida del sodio sérico. Un subconjunto de este síndrome se conoce como mielinólisis pontina central, cuando los efectos se observan principalmente dentro del tronco cerebral
o el tronco encefálico. Sin embargo, hay diferentes focos donde se da la desmielinización dentro del sistema nervioso central. Esta complicación grave es causada por exceder los límites seguros generalmente acordados de la corrección de sodio sérico. Esta es mayor de 12 milicavalentes en 24 horas, 25 en 48 o en caso de hipernatremia inadvertida durante la corrección de la hiponatremia. Postula que el daño al sistema nervioso es causado por la rápida inflamación del parénquima cerebral porque éste no puede ajustarse suficientemente rápido a los cambios en la osmolaridad. Los síntomas del síndrome de desmielinización osmótica incluyen niveles fluctuantes de conciencia, cambios de comportamiento, disartria, mutismo, disfagia y convulsiones. Pero hay que saber que estos síntomas pueden culminar en una condición devastadora, que puede ser el estado encerrado, en el que el paciente está despierto, pero no puede ni comunicarse ni puede moverse. Ok, continuamos con la hipernatremia. La hipernatremia se define como un nivel de sodio sérico mayor de 145 miliequivalentes por litro y es menos común que la hiponatremia. Esta siempre se asocia con la deshidratación intracelular causada por la disminución del agua corporal y se asocia con una menor ingesta de agua libre. Como resultado de las pérdidas a través del intestino, la orina, pérdidas pulmonares. Sin una ingesta adecuada de agua para superar estas pérdidas, el paciente se deshidrata e hipernatremia, a menos que se ingiera suficiente agua libre. La hipernatremia ocurre comúnmente en los pacientes con mecanismos de sed alterados, pacientes que no pueden adquirir agua libre, como son ancianos, bebés y también pacientes con discapacidades. Entre los signos y los síntomas. Estos son similares a los de la hiponatremia debido a que nuevamente se basan principalmente en el sistema nervioso central. Pero durante la hipernatremia, las células cerebrales se encogen sustancialmente a medida que el agua se mueve hacia el espacio extracelular. Esta situación puede causar una hemorragia intracerebral como resultado del desgarro de los vasos sanguíneos cerebrales. También los pacientes pueden presentar letargo, debilidad, inquietud y los lactantes pueden presentarse con irritabilidad. Si realizamos un examen neurológico rápido, vamos a encontrar rigidez en la nuca, vamos a encontrar tono aumentado, reflejos rápidos, mioclono, asterixis, corea. Pero si no se evalúa al paciente correctamente y no se trata en el momento oportuno, el paciente puede progresar a convulsiones, igual puede entrar al coma y también puede morir. En cuanto a la evaluación y el diagnóstico, pues el paso inicial es evaluar al paciente con hiponatremia y comenzar con el estado del volumen, nuevamente como mencionamos anteriormente. Esto nos ayuda a guiar al paciente al tratamiento específico, a lo que le corresponde, ¿no? Aquí también tenemos un diagrama que podemos utilizar como diferenciales. Vamos a empezar hipernatremia. Bueno, vamos a evaluar, como ya dijimos, el estado del volumen. Puede ser hipervolémico, euvolémico o hipovolémico. En el caso de un paciente con hipernatremia hipervolémica, los diferenciales pueden ser envenenamiento por sal, hiperaldosteronismo primario y en los infantes que son alimentados con fórmula. Si el paciente tiene hipernatremia y euvolemia, vamos a evaluar también la osmolaridad de la orina. Si es una osmolaridad normal o baja, el diferencial es diabetes insípida, mientras que si es alta, el diferencial es hipodipsia. Si tenemos un paciente con hipernatremia hipovolémica, entonces también vamos a evaluar el sodio de la orina, que va a estar elevado normal, dándonos un diferencial de diuresis, o disminuido, dándonos un diferencial de adipsia, hipodipsia, pacientes críticos y pérdidas extrarrenales de agua. Ahora mencionar los tipos de la hipernatremia.
Entonces empezamos con la hipernatremia hipovolémica. Esta causa incapacidad de detectar o responder a la sensación de sed. La dipsia primaria o la hipodipsia es causada por el daño a los osmoreceptores hipotalámicos que causan el mecanismo de la sed cuando empieza a aumentar la osmolaridad plasmática. Esto ocurre cuando los pacientes tienen una ingestión limitada de agua libre, siendo los pacientes que se encuentran en estado crítico los principales a encontrarse en esta situación de hipernatremia hipovolémica. Es muy necesario que a este tipo de pacientes se les dé una monitorización cuidadosa de la ingesta y la salida del sodio y agua para evitar consecuencias neurológicas no deseadas. Ahora, en el caso de la hipernatremia hipervolémica, vamos a mencionar que casi nunca es esporádica, pero generalmente es el resultado de complicaciones iatrogénicas o envenenamiento accidental e intencional. Los ejemplos más comunes de la hipernatremia hipervolémica incluyen administración de bicarbonato durante un paro cardíaco o tratamiento de la acidosis, el uso previo de solución salina hipertónica. En caso de abortos terapéuticos también puede ser preparación inadecuada de alimentos para alimentación enteral, parenteral o por diálisis peritoneal. También hay que mencionar de que los bebés son los que son la población de mayor riesgo de hipernatremia hipervolémica. Ahora, en la hipernatremia euvolémica tenemos que es la causada con mayor frecuencia por diabetes insípida. Esta enfermedad hace que el cuerpo no responda al ADH y de forma periférica ni de forma central. Debido a la falta de respuesta al ADH, el paciente continúa produciendo orina máximamente diluida con osmolaridad baja urinaria. El exceso de sodio en la orina continúa, pero es menor que la cantidad total de agua excretada y esto resulta en hipernatremia. Hay dos causas de diabetes insípida. Podemos decir que son categorías más bien, la central y la nefrogénica. Entre las causas más comunes de diabetes insípida central están los traumatismos, la cirugía pituitaria, tumores malignos y en cuanto a la nefrogénica puede ser por enfermedad renal, por medicamentos o por trastornos genéticos. El tratamiento, al igual que en la hiponatremia, se divide en pacientes inestables y en pacientes estables. En el caso de los pacientes inestables, la corrección de la hipernatremia debe iniciarse con fluidos isotónicos y debe ocurrir durante un mínimo de 48 horas. El nivel de sodio sérico no debe disminuir más de 8 a 15 miliequivalentes en un periodo de 8 horas si el paciente está presentando síntomas. La corrección demasiado rápida de la hipernatremia con el uso de líquidos hipotónicos puede provocar convulsiones, puede provocar daño cerebral permanente y también puede provocar la muerte, así que hay que estar muy pendiente en el tiempo de corrección. Si el paciente con hipernatremia muestra evidencia de deshidratación, hay que reanimar con líquidos y se le debe proporcionar al paciente cantidades adecuadas de líquido intravenoso para restaurar los volúmenes plasmáticos. Las soluciones isotónicas deben utilizarse porque el paciente normalmente tiene hipernatremia como resultado de la hipovolemia. Entonces, estas soluciones isotónicas aún están, por decirlo así, hipotónicas en comparación con el suero de este paciente. Sin embargo, el sodio sérico debe ser monitorizado muy de cerca para evitar daños neurológicos adicionales. Ahora, en el paciente estable, esto es generalmente crónico y no causa síntomas, o sea, tantos síntomas y no conlleva a una mortalidad tan alta.
Si el paciente está asintomático, la corrección del nivel de sodio sérico debe ocurrir a una velocidad no mayor de 0.5 milequivalentes por litro en una hora y no más de 8 milequivalentes por litro a 15 milequivalentes por día. Las causas específicas de hipernatremia también tienen tratamientos específicos, adaptados a la naturaleza del exceso de sodio sérico. En caso de excreción accidental de sodio en exceso, la eliminación del sodio es el objetivo del tratamiento. Si el paciente es asintomático, por el contrario, y tiene una función renal normal, lo que debemos hacer es esperar que excrete de forma natural. Y si tiene una función renal alterada, pues el exceso de sodio hay que eliminarlo ya sea por flebotomía o por diálisis. Y por último, pues tenemos los fluidos utilizados en la reanimación. En la mayoría de los casos del desequilibrio de sodio, el volumen intravascular se reduce. Y la prioridad del tratamiento en un paciente con disnatremia es restaurar el espacio intravascular, o sea, restaurar el volumen dentro del espacio intravascular. Esto se va a hacer con una infusión salina del 0.9%, que es la opción más utilizada o la más recomendada para iniciar este tratamiento. En pacientes con función renal preservada, este va a excretar el exceso de sodio o de agua a través de la orina. Incluso si el paciente no tiene una función renal preservada, hay que tener prioridad del volumen intravascular sobre los niveles del sodio. En esta tabla les tengo enumeradas algunos de los fluidos que se utilizan para este tipo de tratamiento de reanimación con líquidos. Tenemos plasma, soluciones salinas, lactato de Ringer, dextrosa. Hay que saber que los fluidos normotónicos o los isotónicos, como lo es la solución salina al 0.9% o el lactato de Ringer, se denominan así porque tienen una osmolaridad muy similar a la del plasma, que como ya dije al inicio, es de 275 a 290 miliosmoles por litro. Si la solución es hipertónica, o sea, superior al 3% como la solución salina, rara vez se utiliza para la corrección. Hay algunos que recomiendan para la corrección una solución más cercana al equilibrio electrolítico del plasma, como puede ser el lactato de Ringer, pero la mayoría utiliza la solución salina al 0.9% como líquido de reanimación primario. También está la solución de dextrosa en agua, está la solución salina al 0.45%, que estas son soluciones hipotónicas. No deben utilizarse pues para reanimar de forma primaria porque estos líquidos pueden conducir a una diuresis osmótica y en lugar deben conservarse para fluidos de mantenimiento. Gracias.